Poder Conectado, un podcast sobre comunicación política producido por el Departamento de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Hola y bienvenidos una vez más al tercer episodio de nuestra tercera temporada de Poder Conectado. Hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial que es el profesor de la Universidad del Rosario, Jan Basset, y como siempre vamos a estar con ustedes Carlos Arias, profesor de la Maestría en Comunicación, Tecnología y Sociedad, y yo, Liliana Gómez, profesora de la Facultad de Comunicación y Lenguaje. Entonces, este episodio lo hacemos por recomendación de nuestro productor, que es Juan Carlos Valencia, y oyó en una entrevista a Jan hablando de partidos políticos y regiones, izquierda y derecha, y creo que es un tema súper interesante. Entonces, empecemos, Jan. Lo primero es: ¿tú cómo definirías democracia para un ciudadano que va por ahí caminando y solo oye que eso no sirve, no funciona y que se debería acabar? ¿Cómo lo definirías? Empezamos con una pregunta complicada, Liliana. Carlos, gracias por la invitación. Yo diría que la democracia es una forma de régimen que deja todo su espacio a la política. Porque un régimen no democrático siempre evita que la política tome todo su espacio, toda su importancia, y la reemplaza a través de la represión, por otras consideraciones. La política es la discusión colectiva, es la deliberación en que todos tenemos que participar, porque es la deliberación sobre lo que nos concierne a todos finalmente. Y la democracia es esto, es un conjunto de instituciones que están diseñadas, pensadas para facilitar esta deliberación colectiva. Yo lo presentaría así. Para mí, ¿qué es democracia? Es jugar con las reglas de una carta constitucional asociada al libre desarrollo de la personalidad, a expresar las ideas libremente y a que independientemente de la estructura política a la que pertenezcas, puedas participar en política y puedas no solamente ocupar un cargo público, sino que puedas expresar claramente y sin problemas, sin miedos, tus posiciones políticas. Para mí eso es democracia para una persona que está caminando por la calle. Eso para mí sería como la definición. Bueno, sigamos con nuestro siguiente tema. Entremos a esto de los partidos políticos, porque leyéndote con anterioridad, tú dices que hoy tenemos muchos más partidos y eso hace que la cosa mejore de alguna manera. Algunos pensamos que empeora. ¿Cómo piensas? ¿Cómo ves? Es diciente. ¿Cómo ves tú que está pasando esto de los partidos políticos y que cada año estamos teniendo nuevos, luego de la Constitución del 91? Y luego entramos ahí también a hablar de ideologías y eso cómo funciona. Sí, pues yo creo que en este momento tenemos demasiados partidos políticos y que eso se nos está volviendo un problema, porque el papel de los partidos es un poco servir de atajos cognitivos para poder elegir finalmente en las elecciones. Entonces, para evitar de tener que elegir entre, qué sé yo, 100, 200, 1000 candidatos en que evidentemente no podemos conocer a todos e informarnos bien sobre todos, pues los partidos nos sirven para ubicar un poco a la gente en ciertas grandes tendencias y facilitar la elección de los ciudadanos. Pero si a su vez tenemos 30, 40 partidos, pues tampoco podemos asociarlos a algunas ideas, algunos principios, y por lo tanto pues dejan de jugar su papel, ¿no? Es como en una elección, no sé, si van a una pastelería y tienen que elegir entre 2 postres ahí, pues sí van a poder elegir, pero entre 40 uno termina ahí viendo, y mirando. 40 que son parecidos, ¿o no? Sí, no, en algunos casos uno dice 40 postres que, perdón te interrumpo, 40 postres que uno dice, bueno, este es un postre de tiramisú, pero el otro es tiramisú con Oreo, tiramisú con fresas, tiramisú con arándanos, pero sigue siendo tiramisú, o incluso es arándanos con tiramisú. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Yo aprovecho que metí la cucharada para comentar algo que hablábamos antes de iniciar esto con Jan, y decíamos que lo que acaba de pasar en las elecciones de 2026 era una cosa muy loca, porque uno veía partidos que se habían diluido porque no tenían una estructura ideológica clara.
¿sí? Voy a atreverme a mencionarlo con el riesgo de que el podcast no lo apaguen en este momento, y es el Partido Verde, donde encontramos que tiene izquierda, tiene derecha, tiene centro. Entonces el votante que quiere votar por un partido que tenga un perfil ideológico, que tenga una apuesta ideológica, se encuentra con un Partido Verde absolutamente variopinto, donde hay una persona como JP, pero al mismo tiempo tiene un tipo como Ariel Ávila, pero después tiene una persona, bueno, tenía una persona como Angélica Lozano, ¿sí? Y eso distrae. Y otro caso para que abrir a la conversación, a la discusión, lo que pasó con las listas del nuevo liberalismo, Mira Dignidad. Entonces uno encuentra en el tarjetón un loguito que tiene 7 banderas. Entonces uno no sabe claramente por quién está votando. Sobre esto de no saber por quién estar votando, me gustaría que entráramos un poco al tema de las ideologías y cómo está funcionando. Digamos que las elecciones nacionales funcionan de una manera, las presidenciales, y las subnacionales de otra, las legislativas. Y esto, ¿tú qué diferencia ves allí y cómo entran las ideologías? ¿Esto sigue funcionando? ¿Esto de izquierda, centro, derecha sigue funcionando? ¿Cómo funciona? ¿O esto de todas esas alianzas, uniones y personalización tan alta de la política hace que eso se evapore un poco? Yo creo que sí funciona, pero hay escenarios en que funcionan mejor que otros, digamos. Como tú lo decías, hay los escenarios locales, pero también legislativo y presidencial son escenarios distintos, ¿no? Y el escenario de los partidos, por excelencia, es el escenario legislativo. Los partidos no tienen mucha carta en el asunto de las presidenciales, lo vemos ahorita, y se están peleando el apoyo de la U, del Partido Liberal, pero pues eso no es decisivo en la presidencial, ¿no? Lo que cuenta son mucho más las personalidades, como lo decía. En lo local hay muchas cosas que entran en líneas de cuenta que hace que los partidos tampoco son muy decisivos, aunque pues tienen su papel también, pero bueno, realmente es sobre el legislativo y lo vimos. Y los partidos entonces pueden tener una definición ideológica, y los dos partidos más importantes del país la tienen claramente, el Pacto Histórico por un lado y Centro Democrático por el otro. Entonces, izquierda-derecha, y finalmente son los dos grandes ganadores de estas elecciones legislativas, ¿no? Los que más progresan. Y además con una lista cerrada en ambos casos, que justamente muestra que las personalidades no cuentan tanto en la elección de los electores. Ahí fue la imagen del partido que se asocia a una posición política bien definida. Pero pues estos son esos dos casos emblemáticos que representan quizá la mitad del electorado, incluso un poco menos en el Senado, pero no representa a todos. Hay partidos que no tienen esta identidad ideológica. Pienso en el partido de la U. Nadie vota por el partido de la U porque le gusta el partido de la U y su proyecto político. Eso no significa nada para la gente. Vota por los políticos que están acá, que representan generalmente intereses regionales. Y entonces ahí lo que cuenta es mucho más la defensa de un territorio, de una región, de sus intereses y de cómo este político va a gestionar los intereses de la región en Bogotá, en el Congreso, ¿no? Entonces esto ya es otra cosa, y esos partidos tradicionales se han vuelto un poco esto, ¿no? Unos intermediarios entre intereses regionales y Bogotá. Y después hay pequeños partidos que representan causas más precisas. Entonces Mira, por ejemplo, ¿no? que tienen una identidad muy definida que no se limita a cosas ideológicas. Carlos, tú que trabajas en campaña directamente, hablemos un poco de las legislativas. ¿Cómo funciona eso en las regiones, en la política real? ¿Cómo funciona esa famosa bolsa negra de la que uno habla y oye hablar en los medios de comunicación? ¿Eso existe? ¿No existe? ¿Cómo se maneja? Hay que decir que Jan, no sé si Jan ha trabajado en consultoría o no, pero claramente Jan nos dijo un panorama en el cual yo confirmo y concuerdo perfectamente. Hay hoy unos partidos que están consolidados, que están alrededor de un logo símbolo y de una ideología que es de izquierda y de derecha. ¿Sí? Yo creo que la teoría en ciencia política hoy nos vuelve a confirmar que el centro se diluye y que el centro toma una posición o de izquierda o de derecha, y como tal no tiene la suficiente fuerza, y eso lo estamos evidenciando en Dignidad y Compromiso, un partido que era de centro-izquierda, el Partido Verde, que ya lo mencionamos, y candidatos presidenciales que hoy, entre comillas, buscan reflejar el centro, o la centroizquierda o la centroderecha, y básicamente hoy están desaparecidos de la opción real presidencial.
Entonces, esa es una primera connotación alrededor de tu pregunta. Ya con respecto a la vaina de estar, la realpolitik, de estar en territorio, de estar ahí, los votos, yo confirmo lo que dice Jan. Por ejemplo, con el partido de la U, la gente no vota por el logo del partido de la U en la gran mayoría de las regiones, vota por las personas que han conformado el partido de la U y que representan intereses y que han jalonado procesos o proyectos al interior de sus regiones. En muy pocas regiones o en muy pocos municipios de esas regiones, la gente vota por un partido de la U, por eso, porque hay una estructura política que respalda al partido, pero no necesariamente porque ideológicamente haya una apuesta clara, diferencial entre la izquierda o la derecha, representada por el Centro Democrático y el Partido Histórico. Yo, Jan, quiero preguntarte hoy, ¿para qué partidos políticos en Colombia? O sea, tantos, ¿para qué sirven fundamentalmente esos partidos políticos? Porque seguimos en esa dicotomía. Bueno, tenemos la izquierda, tenemos la derecha representada en partidos que cambian. Antes eran liberales y conservadores, hoy son los dos, Centro Democrático y el Pacto Histórico. Pero antes seguimos como en lo mismo con muchos otros actores allí. ¿Para qué sirven hoy los partidos políticos en Colombia realmente? Sirven para articular el trabajo en el Congreso y para que sea eficaz este trabajo, porque uno puede votar por, no sé, una persona en que confía y que le parece que tiene buenas ideas, etcétera, pero si esta persona después llega al Congreso y está sola en el Congreso, no tiene un equipo, no tiene una bancada que lo respalde, no tiene las conexiones con otros congresistas para respaldar sus proyectos, pues básicamente por más que tenga buenas ideas no puede hacer nada, ¿sí? Los que sí pueden hacer cosas son los que están en partidos sólidos, en bancadas que además pueden negociar con otros partidos y ahí sí pues se pueden avanzar las cosas. Entonces, por más que a la opinión pública no les gusta eso de los partidos y les llama más la atención personalidades que tengan buenas ideas y sean realmente buenas, pues hay que pensar en esto, ¿no? Una personalidad que nos parezca buena, pero que se presenta sola por un partido individual casi, ¿no? Como los que existen hoy día, pues es una persona que no va a poder hacer absolutamente nada en el Congreso. Entonces, para eso sirven los partidos, ¿no? La política es siempre acción colectiva. No hay que olvidar nunca esto. Y una persona, por más buena que sea, no puede hacer nada sola. Yo quiero agregarle un tema ahí medio romántico a lo que acaba de decir Jan y siendo un poquito abogado del diablo. Tú decías, ¿para qué sirven los partidos? En muchas regiones y en el país, el partido sirve como una empresa electoral para, digamos, dinamizar situaciones comerciales o empresariales o de sustento en muchas de las regiones. Es un tema. Y dos, alrededor de lo mismo de para qué sirven los partidos, es para que de alguna u otra forma en algunos departamentos, en algunos municipios, algunas estructuras políticas que no son bien recibidas dentro de estos grandes ejes polarizantes, derecha e izquierda, pacto centro democrático, puedan surgir. Y ahí está lo romántico. Y es entonces, ¿para qué sirven los partidos? Pues miércoles, para que aquellas personas que no tienen cabida o espacio o que no tienen la forma de ascender o meterse dentro de la estructura de los partidos tradicionales, ¿sí? O que no están completamente de acuerdo con esos partidos tradicionales, tengan un espacio también de voz. Y yo sé que eso es romántico, pero se evidencia, por ejemplo, con, otra vez, voy a utilizar el nombre de una hoy senadora de la República, que fue la mejor representante a la Cámara en el periodo pasado, Jennifer Pedraza, que no se siente cómoda en el pacto histórico, pero que en dignidad y compromiso tiene la posibilidad de criticar a la izquierda siendo de izquierda, que eso me parece muy valioso. Yo sí quisiera, Jan, hacer esta pregunta. Entonces, ¿los partidos para los legislativos, los personalismos para la presidencia? Sí, aunque puede haber también, digamos, una identidad que se sustenta en un partido, que va más allá de un partido. Tomemos el ejemplo del Pacto Histórico, ¿no? Que es el partido más grande. Iván Cepeda con su trayectoria militante, con una personalidad particular que es reconocida en el país, pero es también un partido que acaba de ganar las elecciones legislativas y eso le da un respaldo en muchas regiones, pero es también una personalidad por encima de Gustavo Petro, que es la figura de referencia del partido. Entonces, digamos que no hay una alternativa entre personas y estructuras e ideas, digamos, que
en los partidos exitosos las tres cosas se refuerzan las unas a las otras. Vale, con esto terminamos este tercer episodio, pero antes de irnos vamos a hacer los recomendados. Aquí tenemos como costumbre terminar con un recomendado. Para mí, por primera vez para mí, primero que yo Dale. lo tengo preparado. Mientras que ya va sacando su recomendado. Yo estoy, como ya tengo tiempo, porque ya terminé las campañas legislativas, entonces ya veo televisión, leo libros. Me vi La Dama de Hierro, que nunca la he podido ver, de la historia de Margaret Thatcher, con esta vieja que me parece una actriz increíble, que hace de todo. Ella hace El Diablo Viste de Prada, hace de política. Entonces yo la recomiendo muchísimo. La actuación es impecable, para que la vean. Está en Prime, por si acaso. Vale, mi recomendado es un podcast que no tiene nada que ver con política, pero que me parece que tiene un formato muy chévere de conversación, que es el podcast de Mel Robbins, y habla con profesores y expertos de todos los temas posibles en los Estados Unidos, sobre neurociencia, sobre vida, sobre moda. Habla sobre todos los temas, es bien interesante. Bueno, mi recomendado, entonces, yo voy a hacer el universitario serio. Es libros de un historiador que se llama Timothy Snyder, que es un especialista de Europa del Este, en realidad, pero que ha surgido en este momento mucho como una de las figuras intelectuales que más se opone a Donald Trump y su gobierno en Estados Unidos en este momento. Ha escrito libros de filosofía política muy interesante, uno que se llama On Liberty, sobre la libertad, que critica mucho la forma como se hace la política en Estados Unidos hoy día. Vale, pues muchas gracias, y gracias a Pesquisa, con quien estamos haciendo este especial de Poder Conectado en época de elecciones. Gracias por escucharnos y compartan este podcast. Poder Conectado, un podcast sobre comunicación política producido por el Departamento de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.